Buenos días, queridos hermanos, Dios me los bendiga. Para mí es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor una vez más. Y antes de empezar, permítanme hacer esta oración. Padre Celestial, bendito Dios, yo te pido, bendito Rey, que tú gobiernes mi vida, bendito Padre, que tomes el control de esta emisión, bendito Dios, para que tu pueblo reciba tu mensaje, bendito Dios, para que tu pueblo comprenda qué es lo que esperas de ellos, bendito Dios, lo que esperas de nosotros, bendito Padre. Y yo te pido, bendito Padre, que derrames de tu Espíritu en cada uno de nosotros y podamos seguir tu palabra, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. En esta mañana vamos a platicar acerca de lo que es la vida cristiana, porque cuando nos convertimos a Cristo, la gran mayoría de nosotros, nos damos cuenta de lo desamparados que estábamos en este mundo, que éramos presa fácil del enemigo y que él podía enamorarnos con tantas y tantas cosas que nos alejaban de Dios. Sí, el pecado en el que caíamos continuamente y que actualmente como cristianos estamos sufriendo los ataques nuevamente, pero ahora tenemos las armas, tenemos las herramientas para poder alejarnos del enemigo, porque conocemos de Cristo, porque conocemos de su vida, y eso es lo que Él espera, que nosotros seamos como Él. Yo sé que no lo vamos a lograr, nunca vamos a alcanzar la perfección. Sin embargo, Él conoce nuestras debilidades y en ellas Él se va a gloriar. El Señor va a manifestar su poder en cada uno de nosotros y va a perfeccionar su obra al final de los tiempos. Yo los invito a que vayamos a la Biblia y leamos Lucas 4 del 1 al 13. Miren lo que ocurrió. Lucas 4 del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí vemos cómo Satanás tienta al Señor, tienta a Jesús a Dios hecho hombre, hombres como nosotros, precisamente para ver si podía hacerlo pecar. Y nos damos cuenta que en ningún momento el Señor Jesús, siendo hombre, pecó. Y eso es lo que el Señor espera, que nosotros no pequemos ante las tentaciones del mundo. El Señor sabe de nuestras debilidades. El Señor en aquel entonces, en esos momentos, había pasado 40 días sin probar alimento.
Y es una situación que debilita al ser humano si nosotros no comemos lo suficiente durante 2, 3 días, durante una semana. Estaríamos muy débiles, pero nuestro espíritu es el que nos sostiene y evita que caigamos en esa debilidad. El Señor nos fortalece y eso es lo que Él nos ha enseñado. El Señor ha dicho que somos morada de su Espíritu. Y si somos morada de su Espíritu, el Señor está en nosotros y Él es el que nos fortalece, el que nos ayuda. Miren, hace poco estuve enfermo del coronavirus, del COVID-19, junto con mi esposa. Y la verdad, en nuestras oraciones le pedíamos al Señor fortaleza y le decíamos que sabíamos que Él había dicho en su palabra que no podíamos soportar nada más allá de lo que Él nos diera. Y así fue. Nos sentíamos en cierto momento desesperados y sin embargo el Señor nos fortaleció y resistimos hasta que pasó la etapa más difícil. Y la verdad, uno puede estar tentado a decir, ya no me quieres, ya te has olvidado de mí, no me ayudas, y tantos reproches que en el corazón pueden surgir porque no permitimos que el Señor more en nosotros. Yo lo entiendo en muchas personas que han tenido situaciones muy difíciles y que se han alejado del Señor. Lamentablemente, ese alejamiento hace más difícil su situación. Y yo por eso, en esta palabra que estamos compartiendo, nos damos cuenta de la situación difícil en la que se encontraba Jesús el hombre, y sin embargo, lleno del Espíritu, como dice al inicio de esta lectura que acabo de hacer, que Él estaba lleno del Espíritu. Aunque fue llevado a la tentación, el Señor no cayó. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que no caigamos ante las tentaciones. Esa semejanza que hizo Cristo con nosotros fue de tal forma que sufrió los dolores, las penas y los sufrimientos que todos pasamos y nos mostró que estando llenos del Espíritu Santo es como podemos sortear todas estas malas situaciones, todos esos malos momentos y salir adelante, salir avante. Y es preciso que para lograrlo, para llenarnos de su Espíritu, estemos en comunión con el Señor, que podamos estar hablando con Él continuamente. ¿De qué forma? Orando y leyendo su palabra, llenándonos de su Espíritu y buscando en la iglesia a los hermanos que nos enseñan la palabra, que nos enseñan a escudriñar la palabra, porque es otro de los consejos que nos da el Padre a través de su Hijo Jesucristo, que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas están sus mensajes. Tarde o temprano la tentación llegará a nuestras vidas, tal cual le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado según nuestra semejanza, pero no pecó. Así lo pueden leer ustedes en Hebreos 4:15. La manera en que se enfrentó al tentador en el desierto nos revela que los principios que se hallan en la raíz de toda vida cristiana y que también nos enseña algo lo que significa vestirse de la armadura de Dios. Muchos hemos escuchado de ella en Efesios 6:11. Y me gustaría leérselos, no nada más ese versículo, sino lo que es la armadura de Dios. Permítanme tantito.
desde el 14, 6:14. Y dice, estad pues firmes, ceñidos, vestidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con el corazón de la justicia. Nuestro Señor es la verdad. Él decía que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Señor es justo, eso lo sabemos. Y con esa coraza debemos cubrir nuestro cuerpo, calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Al hacer esto, como lo que yo estoy haciendo para todos ustedes, ustedes lo pueden hacer con aquellas personas que el Señor pone en su camino para que puedan hablar del Señor, el Evangelio. Sobre todo que tomemos el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si nosotros tenemos fe, creemos que Dios está con nosotros, el Señor nos protegerá como un escudo de todos los ataques del enemigo. Y si tomamos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, así como Jesús usó la palabra del Señor porque decía, escrito está. Y en esta Biblia es donde encontramos la palabra del Señor, esa espada que nos ayudará a luchar contra el enemigo. Por eso tenemos que conocer todo lo que nos ha mostrado, lo que nos ha enseñado a través de la Biblia, para que lo podamos utilizar en esas situaciones difíciles, en esos momentos de tentación, porque Satanás anda como león rugiente para ver a quién devora, para ver a quién se descuida y poder devorarlo, poder apartarlo del Señor, porque Él está en contra de la obra del Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que estar prestos para no alejarnos al Señor, para no caer en pecado. Y veamos con algunos de los versículos, cuando dice, por ejemplo, de los versículos que leímos en Lucas 4 del 1 al 13, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El Señor continuamente nos habla a través de la Biblia, a través de las Escrituras, las cuales debemos escudriñar. Y veamos que el Señor ha sido grande con nosotros, porque ha permitido que la Biblia, este instrumento, este libro de libros, que no ha desaparecido. Sabemos que a través de la historia ha habido intentos de que la Biblia fuera destruida, porque el enemigo así trabaja. No quiere que conozcamos al Señor, quiere buscar que nos apartemos de su palabra. Y sin embargo, el Señor nos dice que podemos vivir con su palabra únicamente. Él tiene el poder de que no haya necesidad de que comamos tanto, por eso me he puesto gordo, sino que me alimente más de su palabra, que me sostenga más con su espíritu. Eso es lo que Él ha buscado en mí. Y tenemos que distinguir siempre entre el alma y el espíritu. Miren, las cosas materiales darán satisfacción a la vida material y terrenal, pero no a la espiritual. La palabra dice que Él nos dio vida a nosotros y que antes estábamos muertos en nuestros pecados. Eso también se ve en Efesios 2:1, un poquito antes de la armadura que acabo de leerles. En Efesios 2:1, Él dice en su palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nos hemos convertido al Señor y hemos regresado a sus caminos, si es que nos habíamos apartado o que no lo conocíamos porque llegamos a sus caminos del Señor, les comentaba que nos damos cuenta de lo difícil que era para nosotros alejarnos del pecado y venir
a Dios porque estábamos desarmados. Pero ahora, por ejemplo, les hablé de la armadura. Y si nos armamos de todo el conocimiento de su palabra, de todo el conocimiento de lo que hizo Jesucristo, vamos a poder alejarnos del enemigo. Y podamos vivir como cristianos, porque eso es el punto principal, que vivamos como Cristo vivió. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que hizo Cristo propiamente? Además de enseñar la palabra, rescatar almas. El Señor nos enseñó a estar en oración. Jesús oraba continuamente. Cuando iba a estar en alguna situación difícil, cuando el Señor sabía que iba a ser atacado por el enemigo, Él se apartaba a orar con el Señor y podía tener el Espíritu en Él, siendo hombre. Y eso es lo que espera que nosotros busquemos. Se los voy a estar repitiendo continuamente porque la verdad, si no está el Espíritu de Dios en nosotros, no vamos a poder tener una vida cristiana. No vamos a poder apartarnos del pecado, no vamos a lograr el objetivo, el propósito, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso estoy insistiendo. Miren, debemos de tener una vida de fe. Cuando el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, las palabras de Dios son espíritu y son vida, y así vienen a ser alimento del hombre espiritual, al hombre interior que nosotros podemos manifestar como hijos de Dios. Eso lo vemos en Juan 6:63. Dice también, tu palabra me ha vivificado. Eso lo dice también el Señor a través del salmista, a través de David, en el Salmo 119:50. Tu palabra me ha vivificado. Muchas veces cuando encontramos una palabra que nos levanta el ánimo en la Biblia, es cuando el Señor nos está vivificando, nos está dando vida, soplo de vida. Y miren, la palabra de Dios es siempre dulce para el paladar de la fe. Mientras nos alimentemos de la palabra de Dios, la misma fe se alimenta, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso lo hemos escuchado continuamente en Romanos 10:17. También debemos de tener una vida de adoración. Al Señor tu Dios adorarás, en el verso 7 que leímos inicialmente. Esa fue la respuesta de nuestro Señor, y eso es lo que debemos de nosotros hacer continuamente. Tenemos que buscar el lograr esa comunión con el Señor y poder adorarlo. Adorarlo igualmente lo podemos lograr a través de nuestro testimonio como el que dio Jesús cuando estuvo frente a Satanás en el intento de tentarlo a pecar. Así nosotros durante nuestro andar, durante nuestro camino en este mundo, tenemos que ser testimonio para adorar al Señor. Es una forma hermosa de adorarlo. Cuando nos apartamos, nos hacemos a un lado de esos ataques del enemigo, cuando no lo tomamos en cuenta. Y dice, al Señor tu Dios adorarás. Y es a quien tenemos que adorar. No se trata únicamente cuando estamos en la iglesia levantando las manos, gozosos de que le estamos cantando al Señor, cuando sentimos su presencia, que Él habita en la alabanza de su pueblo, sentimos su presencia y nos llena de más gusto, de más gozo por estarle adorando, danzándole, levantando manos, cantando fuertemente con nuestra boca a todo lo que da, con ese gusto. Esa es una forma de adorarlo al Señor, pero también lo adoramos con la forma en la que vivimos, con esa forma que ha cambiado en muchos que han tomado a Jesús, que le dicen, tú ya no eres el mismo, tú ya no dices groserías, tú ya no robas, tú ya no haces lo que antes te daba gusto
hacerlo, el Señor nos ha apartado del enemigo. Y también debemos de tener una vida de servicio. Mira, cuando dice, solo a Él servirás en el verso 8, igualmente, uno solo es vuestro Maestro, el Cristo, en Mateo 23:8, lo puedes encontrar. Él es tu Maestro, pero a Él es a quien tenemos que servirlo. La voluntad de Dios debe reinar en la vida de cada cristiano. Me llamáis Maestro y Señor y hacéis bien porque lo soy. Así dice el Señor. Él no puede tomar otro puesto que el ser la cabeza sobre todos nosotros. Sabemos que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. En nuestro caminar y llamamiento diario en la fe, deberíamos de hacernos esta pregunta. ¿Realmente estamos conscientes de que le estamos sirviendo a Él? ¿Estamos conscientes de que realmente lo buscamos a Él cuando estamos en un mundo lleno de tentación? Tenemos que pensar en todo esto, queridos hermanos, reflexionar si realmente estamos siendo verdadera vida cristiana, una vida humilde y de obediencia, porque dice el Señor que no tentarás al Señor tu Dios. Una de las formas en que llegamos a tentar o queremos tentar al Señor es, dame esto y yo te doy esto. Hacer una especie de intercambio con el Señor. Con el Señor no hay necesidad de hacer intercambios. El Señor nos va a dar lo que necesitamos. El Señor nos estará poniendo en el lugar correcto siempre. Él lo va a buscar porque Él espera que nosotros trabajemos para Él, que estemos a su servicio y que realmente estemos en esa comunión con el Señor. No tenemos que estarle poniendo ninguna de esas situaciones de intercambio, de que dame esto y yo te doy aquello. No es necesario. Entrégate al Señor, entrégate a Él y el Señor va a hacer lo necesario. Una de las expresiones que tenemos continuamente es que cuando nos encargamos de sus asuntos, Él se va a encargar de nosotros. Cuando tú le has entregado la vida a Jesús, el Señor sabe lo que necesitas. Se recordarán de cuando predicaba al pueblo y les decía que las aves no tienen que estar acumulando el alimento, no lo tienen que labrar, simplemente llegan y se alimentan, encuentran el alimento. Igualmente el Señor se va a preocupar por ti, se va a preocupar por lo que tú necesitas y te lo va a dar. Necesitas salud, el Señor te lo va a dar. Necesitas mejorar tu economía, el Señor te lo va a dar. Necesitas tener mejores relaciones, el Señor te lo va a dar. Simplemente está en comunión, sírvele a Él, vive para Él, adórale a Él y el Señor se va a encargar de todas esas necesidades. Mira, cuando estás en paz con el Señor, podrás estar en paz con tus familiares si es que has tenido problemas con ellos, con tus compañeros de trabajo si has tenido con ellos. El Señor te dará, por ejemplo, los clientes que necesitas para tu negocio, si tú estás en paz con el Señor, si tú le buscas, si tú le sirves al Señor, y no lo busques por lo que te vaya a dar. Él se encarga simplemente de las cosas. Tú búscalo, sírvele y ten esa confianza que viviendo como un cristiano, que no se aleja del Señor, que no lo tienta, que le sirve, que le adora, vas a darte cuenta que el Señor se va a encargar de todo aquello que te ha preocupado. ¿Por qué? Porque teniendo paz, perdonarás.
porque teniendo paz trabajarás a gusto, porque teniendo paz harás lo correcto ante los ojos del Señor y todo va a funcionar mejor. Así es, queridos hermanos, que vamos a tener también una vida de victoria. Mira, Satanás se alejó cuando se dio cuenta que no iba a poder convencer a Jesús, a Dios siendo hombre, no lo iba a convencer de pecar. Eso lo vemos en el verso 13. Y esa victoria fue ganada con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como lo leíamos en Efesios. Y cuando le decía, escrito está, el Señor con esa espada lo hizo huir. Y esa es la palabra de Dios, la palabra que debemos estar buscando continuamente. Por eso está la Biblia. Yo me recuerdo que en un principio, al igual que muchos, decían, yo no la entiendo. ¿Y sabes por qué no entendíamos la Biblia? Porque realmente no buscábamos a Dios. Pero cuando lo empezamos a buscar, porque la Biblia es para todo aquel que busca a Dios, no es para que para que te estés simplemente informando, porque no lo vas a captar lo que el Señor, el mensaje que el Señor tiene a través de la Biblia. Podrás leer, podrás aprenderlo, como alguien alguna vez decía que yo ya leí X número de veces la Biblia y yo le decía, pero eso no te santifica. Lo que te santifica es vivir según lo que dice la Biblia. Lo que te santifica es ser un verdadero cristiano. Y el Señor nos muestra con este pasaje el cómo debemos de vivir ante los embates del enemigo y cómo debemos de vivir adorando al Señor, siendo de testimonio. Y por eso, querido hermano, te he compartido esta palabra. Espero que el Señor haya obrado en ti, porque tú que lo viste este mensaje, es porque es para ti exclusivamente. Permítanme hacer una oración por ustedes. Padre Celestial, bendito Dios, yo te doy gracias por la vida de tu pueblo, por todos aquellos que han buscado de ti. No importa si fue por necesidad, no importa si fue porque les diste un gozo en esta vida, bendito Padre. Bendícelos, síguelos bendiciendo, sígueles hablando a sus corazones, síguelos buscando, bendito Padre, porque tú eres el que nos busca primero, bendito Rey. Yo te doy gracias, bendito Padre, porque te has manifestado en la vida de tus hijos, en esta iglesia. Gracias, bendito Rey, porque tú escuchas a tu pueblo cuando clama a tu pueblo a ti, bendito Padre, porque tú atiendes a todas las necesidades de tu pueblo, bendito Dios. Gracias porque has bendecido esta iglesia, bendito Rey, y yo te pido, bendito Padre, que nos ayudes a ser verdaderos cristianos. Ayúdanos, bendito Padre, a ser testimonio de tu palabra, a ser testimonio de tu obra en nosotros, que no nos avergoncemos de todo lo que has hecho por nosotros, bendito Padre, de que nos alejamos del pecado, bendito Dios, sino al contrario, que nos vistamos de la armadura tuya, bendito Dios, para poder vivir en este mundo fortalecidos y estar de pie en el día malo, en los días difíciles, podamos estar gozosos, en paz y tranquilos, de que estamos contigo y que seguimos viviendo una vida de cristiano. Yo te lo pido todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alabado y glorificado seas, mi bendito Padre. Bendiciones, hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Hasta la próxima.